Hola buscadores, buenas tardes. Os traigo hoy este escrito que he encontrado en mis investigaciones y quería leéroslo. Os lo he traducido para poder traéroslo. Este tipo de cosas me hacen pensar que ojalá fuera residente en las Américas y lo tuviera todo hecho. Porque la verdad, menudo faenón aquí, con lo fácil que lo tienen allí. Una búsqueda por internet y lo tienen todo hecho. Bueno, hoy os traigo cómo impugnar jurisdicción, cómo impugnar la jurisdicción. Este trabajo, que quede claro, es algo que ha hecho otro primero y que, por cierto, no me sé el nombre, lo siento, pero bueno, tampoco va a saber quién soy, es americano, que te lo saber. Bueno, que el caso es que esto sirve para Estados Unidos, ¿vale? Tiene un montón de referencias a tipos bueno, a estatutos, a leyes, tiene referencias a sentencias judiciales, pero claro, americanas. Entonces, lo suyo sería tener esto aquí en España, encontrar las mismas cosas o referencias similares que puedan servir con el mismo fin para poder hacerlo en España. Pero bueno, yo os lo traigo y a quien le sirva a modo de estudio o a modo de ampliar conocimiento y ver qué es lo que se mueve, espero que os guste. En la lucha por obtener nuestros derechos de debido proceso a través del procedimiento administrativo del IRS, el objetivo final es desafiar la jurisdicción del gobierno para evaluar o recaudar el impuesto. Su jurisdicción se deriva de nuestro estado de ciudadanía y residencia, como mencionamos en el capítulo 4, más y cualquier jurisdicción sobre la materia que puedan tener en nuestro caso específico. Su jurisdicción también deriva de que nos llamen contribuyentes, en lugar de estar obligados a demostrar que lo somos, como señalamos en los apartados X. En cualquier procedimiento judicial, la parte actora tiene la carga de la prueba de demostrar que el tribunal tiene jurisdicción sobre la materia, sobre los asuntos y las partes en él. Ver las siguientes autoridades. Os dejaré el link de la traducción que he hecho y del texto original abajo, como siempre, y podéis echarle un ojo para poder encontrar vosotros mismos las resoluciones judiciales de las que hablamos y lo que mencionan, que podáis comprobarlo vosotros mismos, nuevamente no tengáis que creeros nada de lo que os traigo. La jurisdicción sobre las partes también se denomina jurisdicción in personam y tiene su origen en cualquiera de las 4 fuentes siguientes. Las partes deben vivir en la jurisdicción territorial del tribunal, operar en un negocio en la jurisdicción territorial, poseer bienes dentro de la jurisdicción, cometer una lesión en la jurisdicción territorial. Además de los 4 elementos anteriores, las partes en la demanda también deben haber tenido notificación y oportunidad, recibir notificación personal y tener copia de la petición, reclamo o queja. En la mayoría de los casos deben ser notificados personalmente con los alegatos, por ejemplo, por un notificador de procesos para que sean partes en la demanda. La prueba de jurisdicción debe aparecer en el expediente del tribunal. Una vez que el tribunal tiene conocimiento de que falta el asunto, el tribunal, es decir, el juez, no tiene más discreción que desestimar la acción. La falta de desestimación de la acción significa que el tribunal está procediendo en ausencia manifiesta de total jurisdicción y somete al juez a juicio. La jurisdicción personal no suele ser un problema en la mayoría de los procedimientos, pero la jurisdicción de la materia siempre. Siempre es un problema. La jurisdicción de la materia no lo es todo, es lo único. La jurisdicción sobre la materia requiere un testigo competente o declaración jurada notariada que demuestre una lesión o una base estatutaria o de derecho consuetudinario para reparar la lesión. Otro factor muy importante que la mayoría de los litigantes olvidan es que los abogados no pueden testificar como testigos en un juicio. Sin embargo, puede testificar un tercero neutro o un litigante representado por un abogado. Ver las siguientes autoridades. De nuevo menciona diferentes tipos de estatutos o normas. En este caso os leeré lo que dicen, aunque no nombre el artículo, porque son complicados de leer. Evidentemente, tales declaraciones no pueden ser consideradas adecuadamente por nosotros en la disposición de un caso. González versus Buist. Tenemos, sin embargo, bajo ningún punto de vista posible, las conclusiones que estamos considerando pueden considerarse como un cumplimiento de la ley. Simplemente incorporan declaraciones contradictorias de los abogados sobre los hechos tal como se supone que son, y su apariencia de derecho que estimen aplicable, no existiendo, por tanto, intento alguno de exponer los hechos últimos mediante una consideración de la cual pudiéramos concluir si la sentencia estaba o no justificada. Cajas telefónicas, 126, bla bla bla.
Se ha tenido cuidado, sin embargo, al convocar a testigos que testifiquen, de no llamar a ningún hombre cuyo carácter o cuya palabra pueda ser impugnada con éxito por cualquier método conocido por la ley. Y es notable, planteamos, que en un caso de esta magnitud, con todos los medios y recursos a su alcance, los denunciantes, después de años de esfuerzo y búsqueda en los caminos cercanos y en los más remotos y en todos los caminos colaterales, ahora basar los cargos de conspiración y de credulidad contra estos testigos solo en las meras declaraciones de los abogados. Las vidas de todos los testigos están limpias, su carácter de verdad y veracidad no han sido atacados, y la evidencia de cualquier intento de influir en la memoria o las impresiones de cualquier hombre llamado no puede señalarse con éxito en este registro. Como litigante, usted tiene una ventaja sobre sus oponentes abogados, porque puede testificar mientras que su oponente con el gobierno no puede. Este es el principal defecto del caso del gobierno en la mayoría de los juicios fiscales penales. La falta de testigos, incluso los formularios W2 que el IRS intentará usar en su contra como evidencia en el juicio, son simplemente rumores, porque no están notariados y no califican como evidencia ni testimonio. Para aclaración, el formulario V2 es como aquí en España sería la declaración de la renta, el formulario de la declaración de la renta. El gobierno no quiere que usted sepa acerca de estos defectos en su caso contra usted. Cualquier decisión dictada por un tribunal en el que hubo falta de jurisdicción sobre la materia se denomina sentencia nula. El verdadero acuerdo de oferta, el verdadero problema en los juicios nulos es la jurisdicción del objeto. Recuerde, el tema nunca se puede presumir, nunca se puede renunciar y no se puede interpretar ni siquiera por consentimiento mutuo de las partes. La jurisdicción sobre la materia consta de dos partes: la autoridad estatutaria o de derecho consuetudinario para que el tribunal escuche el caso y la comparecencia, y el testimonio de un testigo de hecho competente, en otras palabras, la suficiencia de los alegatos. Los efectos jurisdiccionales de la materia incluyen cualesquiera de lo siguiente: sin petición en el expediente en el caso Brown, y añade una lista de casos y resoluciones de nuevo, nada menos que 16 casos. Además, podéis verlo vosotros mismos si descargáis el archivo. Además, cualquier fallo que involucre la violación del debido proceso legal bajo las enmiendas quinta, sexta o séptima también es un fallo nulo. La sentencia nula puede ser atacada o anulada en cualquier momento y no hay estatuto de limitación. Una sentencia nula es aquella que desde su inicio fue una nulidad total y sin efecto legal. Otra sentencia más. Por lo tanto, para desafiar con éxito la jurisdicción del gobierno debemos: 1. Exigir que la prueba de la jurisdicción de la materia del tribunal aparezca en el expediente. La jurisdicción sobre la materia solo puede existir cuando 1. Hay un testigo competente presente que ha sufrido una lesión. 2. Hay una base legal o de derecho consuetudinario para el reclamo que se presenta. 3. El tribunal tiene jurisdicción personal sobre ambas partes. Exigir que el gobierno presente una parte lesionada o un testigo o una declaración jurada de dicho testigo. Esto es imposible en la mayoría de los juicios fiscales porque los delitos fiscales son delitos sin víctimas. Los tribunales no pueden tener jurisdicción sobre la materia si el presunto delito no tiene víctimas de carne y hueso. Si el tribunal es un tribunal federal, entonces debe ser un tribunal de artículo 3, y debe existir prueba de ello en el expediente del tribunal. 4. Demostrar que el IRS no tiene jurisdicción para instituir un gravamen o gravamen administrativo y tuvo que reducir el gravamen a una sentencia judicial para perfeccionarlo y convertirlo en ejecutable. Os dejaré también un link de consulta que aparece en el texto, donde podéis comprobarlo. Exigir que el gobierno proporcione prueba de que somos contribuyentes y responsables del impuesto sobre la renta, mostrándonos el estatuto que específicamente nos hace personalmente responsables. Exigir que el gobierno demuestre que somos ciudadanos estadounidenses, ciudadanos de la enmienda 14, sujetos a la jurisdicción de la Corte. Intuyo que estará hablando de ciudadanos de Estados Unidos. En la enmienda 14 se referirá a la Constitución no corporativa. También podemos demostrar que no somos ciudadanos estadounidenses usando evidencia desarrollada anteriormente en la sección. Sexto punto. Demostrar que el gobierno no tiene jurisdicción para recaudar impuestos sobre la renta de ciudadanos privados naturales del Estado que no residan en territorio federal. Esto significa que cuando comparezcamos ante el tribunal debemos hacerlo haciendo una apariencia especial, una aparición especial, en lugar de una apariencia general. Esto lo menciona David Strike, si no me equivoco, ha sido de él quien se lo he escuchado, pero esto no es de él, ¿eh? Y si tiene algo que ver con él, lo desconozco, lo he encontrado random por internet.
Demostrar que no existe ninguna ley que obligue a los ciudadanos privados que no viven en propiedad federal a presentar declaraciones de impuestos sobre la renta o pagar impuestos sobre la renta. Deberíamos preguntar repetidamente en la Corte y especialmente frente al jurado: años de mi propiedad, investigación diligente me han demostrado sin lugar a dudas que no hay ninguna ley que me haga responsable de pagar impuestos sobre la renta o presentar declaraciones, y usted no ha demostrado cualquier ley que contradiga esa conclusión. ¿Puedes, por favor, mostrarme tal ley? Demostrar que la evaluación del IRS es una evaluación desnuda, sin evidencia, que la respalde o corrobore y que no está refutada. Esto significa que tenemos que encontrar alguna manera de probar que el IRS ha realizado su evaluación de los impuestos adeudados sin ninguna información legalmente admisible o evidencia prima facie. Ver también, os dejaré el siguiente link respecto a esto. Demostrar que cualquier evidencia que el IRS tenga de ingresos disponibles fue errónea y ha sido refutada con los formularios W2 y 1099 corregidos que muestran cero ingresos. Cuestionar todas las presunciones que pueden tener el jurado y los tribunales y dejar en claro al jurado que tales presunciones son una violación del debido proceso legal según las enmiendas 5ª y 14ª. Cada hecho o presunción afirmada por cualquiera de las partes debe probarse mediante evidencia de un testigo competente y los abogados no pueden ser testigos. Los tribunales federales han sostenido durante mucho tiempo que cuando el presunto contribuyente ha demostrado que el IRS hizo una evaluación sin ninguna evidencia, a la carga de las pruebas se traslada al IRS. A continuación se muestra el origen de por qué los tribunales deben hacer esto. Título 5. Organización gubernamental y empleados. Parte 1. Las agencias en general. Capítulo 5. Procedimientos administrativos. Subcapítulo 2. Procedimientos administrativos. Segundo. 556. Audiencias. Empleados, presidentes, facultades y deberes. Carga de la prueba, evidencia, registro como base de la decisión. Salvo disposición en contrario por la ley, el proponente de una regla u orden tiene la carga de la prueba. Se puede recibir cualquier evidencia oral o documental, pero la agencia, como cuestión de política, dispondrá la exclusión de evidencia irrelevante, inmaterial o indebidamente repetitiva. No se puede imponer una sanción o dictar una regla u orden, sino en consideración de todos los expedientes o de aquellas partes del mismo citadas por una de las partes y apoyadas por y de acuerdo con pruebas fehacientes, probatorias y sustanciales. La agencia puede, en la medida en que sea compatible con los intereses de la justicia y la política de los estatutos subyacentes administrados por la agencia, considerar una violación de la sección 557 de este título como motivo suficiente para una decisión adversa a una parte que a sabiendas ha cometido tal violación o a sabiendas causó que ocurriera tal violación. Una parte tiene derecho a presentar su caso o defensa mediante pruebas orales o documentales, presentar pruebas de refutación y realizar el contrainterrogatorio que sea necesario para una revelación completa y verdadera de los hechos. Al dictar normas o determinar reclamos de dinero o beneficios o solicitudes de licencias iniciales, una agencia puede, cuando una parte no se vea perjudicada por ello, adoptar procedimientos para la presentación de la totalidad o parte de la evidencia en forma escrita. Sin embargo, el gobierno puede eludir su carga de la prueba abusando de la ley de presunción y haciendo una afirmación indiscutible que es ridícula, infundada o completamente incorrecta. Por ejemplo, puede llamarnos erróneamente contribuyentes, y mientras no cuestionemos su ridícula afirmación, entonces la presunción es que tiene razón. Aquí hay dos casos que hablan sobre la carga de la prueba, y obsérvese cómo subrayamos la palabra contribuyente, para que pueda ver cómo se usó para crear una presunción falsa. Una vez que el gobierno ha cumplido con su carga inicial de presentar alguna prueba que vincula al contribuyente con la actividad generadora de ingresos, la carga pasa al contribuyente de refutar la presunción establecida por preponderancia de la prueba que la determinación de la deficiencia es arbitraria o errónea. La discusión sobre la carga de la prueba en Foster se aplica solo a los efectos procesales de la presunción de que una determinación es precisa. Una vez que un contribuyente ha presentado evidencia suficiente para respaldar una determinación de que la determinación es incorrecta, Foster evita el gobierno simplemente se basa en la presunción y le exige que presente alguna evidencia para respaldar la conclusión de que la evaluación es correcta a pesar de la evidencia del contribuyente. Pero el contribuyente continúa asumiendo el riesgo de no ser persuadido. Foster no exime al contribuyente de la carga de probar que la evaluación del gobierno es incorrecta mediante una preponderancia de pruebas. Lo que es muy importante recordar es que los dos fallos anteriores usan la palabra contribuyente, que tal como se define en 26 USC sección 7701A,
apartado 14, como una persona sujeta al impuesto en cuestión, que es otra forma de decir que son sujetos, dado que la mayoría de las personas son estadounidenses, nacionales y extranjeros no residentes, según el IRS, son no contribuyentes y no se ven afectados por la decisión anterior, a menos y hasta que se promulgue una ley específicamente lo haga responsable de impuestos específicos. Entonces se presume que usted es un no contribuyente. En la interpretación de los estatutos que imponen impuestos es la regla establecida para no ampliar sus operaciones, para abarcar asuntos no señalados específicamente. En caso de duda, se interpretarán con mayor fuerza contra el gobierno y a favor del ciudadano. Gold contra Gold, 245 USC 151. Por lo tanto, sería erróneo y perjudicial para nosotros citar como autoridad cualquier sentencia judicial o ley que mencione la palabra contribuyente, porque entonces nos hemos hecho responsables. Sería igualmente dañino para nuestro interés permitir que el gobierno use la palabra contribuyente sin ser corregido por cada uno de esos abusos de la palabra, porque crea una presunción falsa y nos transfiere la carga de la prueba. Una buena analogía es que si nos llaman puta y no lo refutamos, entonces a partir de ese momento la carga de la prueba recae sobre nosotros para demostrar que no somos una puta. ¿Ves el punto? Por ejemplo, no nos gustaría citar el estatuto a continuación, porque no se aplica a los contribuyentes. Carga de la prueba. Cambios en la carga de la prueba, el contribuyente presenta evidencia creíble. Regla general. Si en cualquier procedimiento judicial un contribuyente, ¿qué pasa con los no contribuyentes? ¿Dónde están cubiertos? Presenta evidencia creíble con respecto a cualquier cuestión de hecho relevante para determinar la responsabilidad del contribuyente por cualquier contribución impuesta, subtítulo A o B, el secretario tendrá la carga de la prueba con respecto a dicha cuestión. 2. Limitaciones. El párrafo 1 se aplicará con respecto a un problema solo si el contribuyente haya cumplido con los requisitos previstos en este título para acreditar cualquier partida. B. El contribuyente ha mantenido todos los registros requeridos bajo este título y ha cooperado con solicitudes razonables del secretario de testigos, información, documentos, reuniones, entrevistas. Y C. En el caso de una sociedad, corporación o fideicomiso, el contribuyente está descrito en la sección 743.0 bla bla bla. El subpárrafo C no se le aplica a cualquier fideicomiso revocable calificado, según se define en la sección X. Con respecto a la opción tributaria para cualquier año fiscal que termine después de la fecha de la muerte del difunto y antes de la fecha aplicable, según se define en la sección X. Coordinación. El párrafo 1 no se aplicará a ninguna cuestión si alguna otra disposición de este título prevé una carga de la prueba específica con respecto a dicha cuestión. B. Uso de la información estadística sobre contribuyentes no relacionados. En caso de un contribuyente individual, el secretario tendrá la carga de la prueba en cualquier procedimiento judicial con respecto a cualquier partida de ingresos que haya sido reconstruida por el escenario únicamente mediante el uso de información estadística sobre contribuyentes no relacionados. Sanciones. No obstante, cualquier otra disposición de este título, el secretario tendrá la carga de producción en cualquier procedimiento judicial con respecto a la responsabilidad de cualquier individuo por cualquier sanción adicional a la contribución o cantidad adicional impuesta por este título. ¿Sabe por qué el gobierno incluso necesita el estatuto anterior para empezar? Porque sin él se aplica la máxima fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, que es que una persona es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad, lo que crearía una carga de la prueba imposible de cumplir por parte del gobierno sin la participación activa del imputado mediante el engaño. Hacerle pensar que no tiene ningún derecho y que es responsable del impuesto como contribuyente. Básicamente, al llamarlo contribuyente, el gobierno lo hace culpable hasta que demuestre su inocencia con las pruebas que debe proporcionar, que luego usará en su contra en el futuro en violación de la Quinta Enmienda. Todo este estatuto fue escrito para transferir la carga de la prueba a personas inocentes e ignorantes que no entienden que no son contribuyentes, porque nadie en el gobierno ni ninguna de las publicaciones del IRS le dijo que no era un no contribuyente, o que cae en esa categoría. Es básicamente una artimaña, un truco para robar su dinero, y es tan ingenioso que solo los abogados más experimentados se dan cuenta de lo que sucedió. Muy importante. Al mismo tiempo, la carga de la prueba recae directamente sobre nosotros para demostrar que no somos ciudadanos, sujetos a la jurisdicción de las Cortes. Entonces, ahora se trata de lograr que IRS no permita tener nuestro derecho al debido proceso para confrontar y contrainterrogar a los testigos adversos en nuestra contra. Generalmente los empleados que hicieron el reclamo prima facie en los formularios W2 y 1099, hablamos de lo mismo, es la contribución de la renta, podéis buscarlo vosotros mismos, os dejaré un link también de los formularios,
así como disponer de la reunión para hacer nuestra defensa y así hacer un completo registro administrativo de nuestras gestiones para llevar y trasladar la carga de la prueba. Dado que el Departamento del Tesoro conoce muy bien cuál es mi argumento con respecto a los reclamos de los empleadores y los pagadores y el personal del IRS, nunca ha oído hablar del procedimiento que ha descubierto en la ley como se revela en la sección 3.13x, debido a procesos, principios y recaudaciones de impuestos. Supongo que no es demasiado difícil entender por qué el IRS no quiere proporcionar la entrevista de inspección, la evidencia prima facie, que no tienen, o citar a sus testigos. Si el IRS persiste en su negociación del debido proceso en desacato a las leyes promulgadas por el Congreso y nuestros derechos de conformidad con el artículo 1 y 5 de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no debería eso justificar una investigación y acción en el Congreso? Queremos compartir otra área en la que las personas necesitan volver a enfocarse en una dirección más productiva. La bandera militar en el tema de los tribunales. Muchos patriotas han descubierto que la bandera en la sala de los tribunales es una bandera marítima o de almirantazgo con flecos dorados, y se ha realizado una amplia investigación sobre el tema. La investigación indica que no puede haber duda de que la Corte exhibe una bandera marítima. Enfoque incorrecto. Es obvio que el tribunal es un tribunal de jurisdicción marítima que hace cumplir los contratos marítimos. Muchos patriotas han ido a la cárcel desafiando la jurisdicción de la bandera marítima. Los tribunales han cambiado las 4 áreas: derecho, equidad, almirantazgo y marítimo en un sistema civil que opera principalmente bajo el derecho marítimo de almirantazgo. Cambiar el enfoque de desafiar la bandera militar a desafiar el contrato presunto que otorga el almirantazgo, lugar marítimo y jurisdicción sobre la materia, debemos refutar la presunción del contrato y cambiar la carga de la prueba. El demandado podría cambiar esta carga de la prueba, admitir una declaración jurada simple como evidencia del caso que establezca que el demandado niega haber firmado cualquier contrato u otra obligación que le vincule a la jurisdicción marítima o de almirantazgo. También declararía el demandado que no traspasó ningún interés, derecho o título de sí mismo o de su propiedad privada al Estado, etc. Si estos hechos son debidamente admitidos como prueba, la carga de la prueba se traslada al fiscal para probar la existencia del contrato, u otra obligación al admitir el contrato original como prueba. Y esto debe hacerlo la parte interesada real, quienes quieran que sea, no un tercero sin interés, como el IRS. La clave es que el IRS no es la parte real interesada y el IRS no tiene conocimiento de primera mano para basar el testimonio. Ahora quiere exigir que la verdadera parte interesada suba al banquillo de los testigos para testificar con conocimiento de primera mano. Si el gobierno no puede o no quiere admitir el contrato u otra obligación como prueba y presentar a la parte real como testigo para testificar con conocimiento de primera mano, entonces su caso se desmorona en ausencia de prueba de jurisdicción. Si el fiscal se niega a desistir de la demanda y el juez se niega a sobreseer la causa, se estará procediendo sin competencia material, sin jurisdicción sobre la materia. El juez y otros funcionarios del tribunal no tienen inmunidad oficial o judicial y pueden ser considerados personal y plenamente responsables por las irregularidades. Los tribunales han sostenido: cuando un juez sabe que carece de jurisdicción o actúa frente a estatutos claramente válidos, privándolo expresamente de jurisdicción, se pierde la inmunidad judicial. Rankin vs. Howard, 1980. Un juez debe estar actuando dentro de su jurisdicción en cuanto a la materia y la persona para tener derecho a la inmunidad de acción civil por sus actos. Davis vs. Burris. Cuando un funcionario judicial actúa sin jurisdicción o sin cumplimiento de los requisitos de jurisdicción, puede ser responsable civilmente por abuso de proceso, aunque su acto haya implicado una decisión de buena fe que tenía jurisdicción. Little vs. As Fidelity. Ningún proceso judicial, cualquiera que sea la forma que adopte, puede tener autoridad legal alguna fuera de los límites de jurisdicción del tribunal o juez por el que se dicta, y el intento de hacer cumplir más allá de estos límites es nada menos que violencia sin ley. Ableman contra Booth. Nosotros, los jueces, no tenemos más derecho a declinar el ejercicio de la jurisdicción que se da que a usurpar la que no se da. Lo uno o lo otro sería una traición a la Constitución. Cowen vs. Virginia. Tal vez si el tribunal se niega a retroceder, el acusado debería exigir al juez tome nota judicial obligatoria de los casos anteriores y casos similares. Si el tribunal se niega sin retroceder y las cosas empeoran, el acusado debe plantear la cuestión de la jurisdicción sobre la materia después del juicio y antes de la evaluación de la sentencia. La alocución debe exigirse antes de dictar sentencia o se presume la renuncia al derecho.
Si las ratas aún no retroceden, el acusado puede apelar directamente a la Corte de Apelaciones y luego a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Puede interponer recurso de habeas corpus, puede demandar a los perpetradores, es decir, a la policía por champerty. En España podría estar haciendo referencia a esto a quota litis, pero no estoy seguro, no conozco bien la traducción de ese delito, es un delito en Estados Unidos. Al abogado por barra try, no sé bien cómo se dice también, y es otro delito americano. Podéis buscarlo, está escrito en el texto original. Y llevar un caso con manos sucias, al juez por falta de jurisdicción, y a todos ellos por conspiración para ocultar fraudulentamente la verdadera naturaleza y causa de la acusación, y tal vez incluso para rico. Nunca es demasiado tarde para impugnar la jurisdicción sobre la materia. No termina hasta que el acusado se da por vencido. Advertencia: si acude a un tribunal afirmando ser extranjero no residente que quiere que se respeten sus derechos constitucionales con respecto a los impuestos federales sobre la renta, tenga cuidado. Nos gustaría recordarle que los litigios en los tribunales federales relacionados con los impuestos federales sobre la renta, bajo 28 U.S.C. sección 2201, no puede abordar los derechos constitucionales como un remedio para eludir la responsabilidad si reclama la falta de ciudadanía federal o el estado de ciudadanía soberana por nacimiento. Solo puede tener éxito en la Corte contra los impuestos federales sobre la renta sobre la base de los derechos constitucionales y puede forzar al litigio en un tribunal de derecho consuetudinario o un tribunal estatal. Vuelva atrás y vuelva a leer la sección 569 para saber cómo hacerlo. Y bueno, esto es un poquito, evidentemente todo esto es americano y todos los casos de los que habla son sentencias judiciales americanas y demás, pero todo esto es extrapolable aquí si se encuentran las leyes adecuadas y tenéis una buena manera, un buen patrón, digamos, una estructura más o menos hecha de cómo defenderos frente al tema de los impuestos. Y además tenéis un montón de casos en los que podéis comprobar cuáles son los errores que se cometieron o qué cosas fueron a su favor y sirvieron a la gente que se defendió. Espero que os sirva y sin más, muchas gracias por ver el vídeo. Un abrazo a todos y fortitudine vincimus.